Como habíamos mencionado, vamos a ver lo que es el error estándar de estimación, el modelo, el real y el estimado para explicar cuál es la diferencia, la estimación y la predicción a partir del modelo estimado y vamos a finalizar con los intervalos de confianza. Retomamos nuevamente el modelo y los parámetros base con los que calculamos dicho modelo A y B. Siempre B se calcula antes y A después porque A depende de B, como se puede observar. De ahí pues tomamos en este caso el modelo que calculamos para el ejemplo y con esto explicamos lo que es el modelo real. En este caso el modelo real, si se fijan, no tiene la Y, el gorrito, no lo tiene. Y los parámetros A y B en este caso se llaman beta sub 0, que sería como el A, y el beta sub 1, que sería como el B. La variable X siempre, y algo nuevo que aparece es el término sumando, que en este caso sería el error sub I. El error no de estimación, no hay que confundirnos con el error de estimación. Este simplemente es un error que pueda surgir por la variabilidad en cuanto ya sea la recolección de datos, el error que se puede cometer con la medición de los datos. Por ejemplo, si yo mido la estatura, puedo cometer errores de medición con el instrumento que se utilice. Por ejemplo, en una clínica, cuando nosotros pasamos consulta, nos ponen en una báscula que también a la vez mide el peso y la estatura. La persona que se encarga de colocar o nivelar o ajustar la parte de la estatura para medirnosla, puede hacer de que se equivoque o incluso al utilizar zapatos ya estamos agregando un poco de medida de nuestra altura que no es la real. Esos son errores. Otros errores pueden ser de que eh, cuando yo hago una pregunta, eh, por ejemplo, ¿cuánto es el ingreso si yo pregunto cuál es el ingreso del hogar, por ejemplo, por decir algo, y me dicen $301, por decir algo, y yo pongo 311 cuando escribo, ahí estoy escribiendo un error, o más bien estoy agregando un error, porque no es el dato que me han dado. Me dijeron 301, pero yo por la premura, o sea, la prisa que tenía, puse 311. Entonces, esos son errores que cuando se recogen en datos se van acumulando. Entonces, este SUI se va refiriendo a esa parte, al error en la recolección de los datos o cualquier otro error que está en el entorno de la recolección de datos, en el proceso estocástico en el que yo estoy inmerso. Este es el modelo real. La parte del error jamás la vamos a conocer. No hay manera de poder conocer o medir los errores, aunque sí podemos estudiarlos. Pero eso de estudiar los errores, dos cosas. Uno, es muy importante la medición de los errores porque nos da mucha información. Pero la otra es que solo nos quedamos en lo teórico porque no podemos conocer dichos errores. Muy bien, si yo aplico el valor esperado al modelo, que es, por eso aparece E ahí, que significa el valor esperado del modelo, a ambos lados de la ecuación, cuando yo al lado izquierdo le pongo el valor esperado de Y, ya eso se me convierte en una estimación. El valor real es Y, pero el valor estimado, Y gorrito. Cuando yo le aplico el valor estimado a la derecha, el valor estimado de beta sub 0 se convierte en el A del modelo que ya habíamos visto. Cuando le aplico el valor estimado, el valor estimado al lado derecho, se distribuye sobre la suma.
Entonces cada término se le va a aplicar el valor esperado. Ya le apliqué al primero y se convirtió en A. Ahora le aplicamos el valor esperado al segundo término y sería el valor esperado de beta sub 1 por X. El beta sub 1 se convertiría en B y el X pues seguiría siendo X más el valor esperado del error sub I. El valor esperado tiene una propiedad que el valor esperado de los errores se convierte en cero, se hace cero. Entonces, si se fijan ahora, aparece al aplicar el valor esperado un gorrito sobre el parámetro beta sub 0 y beta sub 1. Ese gorrito, para no utilizar estos símbolos, beta gorrita sub 0 y beta gorrita sub 1, entonces lo convierto en A y B. Este valor esperado de Y es el Y estimado que teníamos. El valor esperado de beta sub 0 es el beta gorrito sub 0. Beta sub 1 se convertiría en beta gorrito sub 1 y el valor esperado del error sub I es 0. Para nosotros el valor esperado sub I es igual a 0 por una propiedad que no la vamos a estudiar de momento, pero se hace 0. Y por último, partiendo del modelo real, aplicando el valor esperado al valor real, al modelo real, llegamos, para no utilizar la simbología de beta sub 0 gorrito y beta sub 1 gorrito, utilizamos en su lugar A y B. A por beta sub 0 gorrito y B por beta sub 1 gorrito. Y este es el modelo que vamos a utilizar, que es al que le llamamos modelo estimado, la recta de ajuste, que es la que encontramos a partir del conjunto de datos. Con los datos que tenemos del ejemplo, llegamos al modelo Y gorrito igual a menos 4.06 más 0.92x. Ahora sí vamos a calcular el error estándar de estimación, pero habíamos calculado el error de estimación, que es E igual a Y menos Y estimado, Y gorrito, a partir del dato 16. Pero ahora sí, introducimos el error estándar de estimación, que sería por medio de la ecuación S mayúscula sub E, que sería la simbología del error estándar de estimación, que es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de las diferencias de Y menos Y estimado, Y gorrito, dividido todo por N menos 2. Esa es la expresión. Entonces, ¿cómo se va a calcular? Fíjense bien, repito. El error estándar de estimación sería S sub E igual a raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las diferencias de Y menos Y gorrito. ¿Qué hay entre paréntesis? Entre paréntesis está el error de estimación, que es Y menos Y gorrito. Entonces eso se eleva al cuadrado. Luego de haber elevado al cuadrado todos los valores de estimación, todos los errores de estimación se suman. Al sumarse, después esa suma se divide entre n menos 2. Ese menos 2 es porque hay 2 grados de libertad. Perdón, estos son los grados de libertad, n menos 2. Y ese 2 significa los parámetros que hemos calculado para poder medir este valor. Entonces, eso del grado, el grado de libertad tampoco nos vamos a profundizar tanto, pero de ahí surge lo que es el n-2. Ese es el punto. Nosotros solo vamos a aplicar la fórmula. Una vez que conocemos la fórmula, vamos a tomar nuevamente la tabla tal como la hemos dejado anteriormente, con 5 columnas, y aquí al final le voy a agregar otra columna. El orden, repito, no importa, nosotros podemos ponerlo como queramos, pero a medida que ustedes vayan agarrando experiencia, pues pueden ir poniendo las columnas en la parte que más les convenga a ustedes según la forma que calculen. La idea es que ustedes lo hagan en orden y que para ustedes les resulte más práctico calcular. Si a ustedes les resulta más práctico poner al inicio esto, pues también es cosa de ustedes, pero la cosa es tampoco no confundirnos.
Eso es aleatorio. Al final, lo importante es que hagamos bien los cálculos. Entonces, al final, esta columna. Ahí donde he marcado en rojo está donde ha aparecido la nueva columna. Esta columna, si se fijan, está etiquetada como Y gorrito, Y estimado, que son las estimaciones a partir del modelo. El modelo es el que está arriba, en la esquina superior derecha, arriba de esta tabla. Y estimado igual a menos 4.06 más 0.92x para cada valor de x. Es decir, que en la primera casilla, en vez de x, voy a poner en el modelo 15, que es el valor que está en la columna x, el primer valor de la x. Lo sustituyo allá y el resultado al operar aritméticamente lo voy a poner en la primera casilla. Si observamos, antes de hacer ese cálculo, tenemos aquí la etiqueta y en la fórmula, la etiqueta en la columna de Y estimado y en la fórmula me aparece Y menos Y estimado. Entonces voy a utilizar dos columnas. Voy a utilizar la columna de Y, que es la que se acaba de marcar con rojo, y la de Y estimado. Ahí están unidas mediante esa línea, que son esas dos las que voy a utilizar para esta medida de S sub E. Las columnas que están en medio no las voy a utilizar. Por tanto, si yo quiero pasar el Y estimado a la par de Y, puedo hacerlo. O el Y pasarlo para allá, puedo hacerlo. Eso ya es cuestión de ustedes. Yo lo voy a dejar así. Y aquí y al final Y estimado. El Y a la par de la X porque manejo los datos originales, los datos obtenidos o recolectados en las primeras dos siempre, y a medida vayan apareciendo medidas que voy a calcular, voy a ir incorporando columnas en ese orden. Entonces me aparece Y estimado al final. Lo que debo de tener claro es que voy a restar la segunda columna con esta última que acaba de aparecer. Y menos Y estimado, tal como aparece en la fórmula. Y menos Y estimado, Y menos Y gorrito. 9.74 es el valor de la primera casilla. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene de el primer valor de la X, 15, se sustituye en el modelo y se obtiene ese 7.74 al operar aritméticamente. O sea, pongo aquí a la izquierda el modelo. En vez de la X pongo el primer valor de la X del conjunto de datos, que es 15. Al operar ese 15 y sustituirlo ahí, me da 9.74. Así como he calculado eso, voy a calcular todos los demás para todos los valores de X, o sea, cada valor de X lo voy a sustituir en el modelo y voy a ver cuánto vale. Y voy a tener todos esos datos en la columna de Y estimado. Al hacerlo así, no lo voy a hacer para cada uno porque ya explicamos cómo se obtiene el primero, lo mismo para el resto. Entonces, al tener el primero, al tener completa la columna, voy a poner en la última casilla, porque eso quiere decir de que aquí no voy a sumar nada. Aquí es prohibido sumar. Donde está en la casilla color negro es prohibido sumar, porque voy a utilizar los valores tal cual de cada fila de la columna que acabamos de calcular. Pero, ¿dónde voy a colocar o qué voy a hacer? Si son observadores, van a ver que acaba de aparecer otra columna más. Con esta ya llevamos 7 columnas desde que empezamos a trabajar el ejercicio. 7 columnas. En esta última aparece el paréntesis, entre paréntesis Y menos Y gorrito al cuadrado. No tiene suma, porque la suma es al final. Primero voy a calcular Y menos Y gorrito para cada fila. Entonces, aquí en la fórmula vamos a utilizar la sumatoria, que va a ser al final. Luego de haber calculado cada valor de cada fila, al final voy a sustituir en la expresión de S sub E. Porque miren aquí en la columna no tiene la sumatoria y en la fórmula sí. Entonces voy a utilizar esta casilla de aquí. Ahí sí voy a utilizar la casilla última. En la anterior no se utiliza, pero en esta sí.
da es el error el error estándar de la estimación. Quiere decir de que el error no es muy elevado en este caso. Fíjense bien en esto otro también. El error, si no hubiese ningún error y todos los datos coincidieran con la recta de ajuste y cayeran sobre una línea, entonces el error sería cero. No habría error. Aunque yo haga toda esta operación, nos daría cero. Eso es el valor mínimo que nos puede dar. Cero. Entre más cercano de cero esté la medida S sub E, la recta de ajuste está más adecuada, o sea, es más adecuada de lo posible. O sea que está bien hecho el modelo, está bien construido, o el modelo sí representa al conjunto de datos con poco error de estimación. Eso es lo que vamos a interpretar con esta medida. Entre más se aleje de cero, no hay un techo. El techo puede llegar a un número bien grande, no hay un techo específico. Pero a medida que se aleje de cero, es parámetro para nosotros decir el grado de dispersión que tienen los datos. Entonces, lo recomendable es buscar lo más cerca de cero posible. Puede ser más de uno, sí, puede ser 20, puede ser 50 punto y algo, 300, 1000, todo eso. Pero entre más grande sea, más dispersión hay en la estimación de los datos. Por tanto, el modelo es menos adecuado a medida que el error de estimación, estándar de estimación, aumenta. Lo ideal es que se vaya acercando a cero. Como les digo, no hay un techo. Para esta medida no hay un techo. Entonces ya es criterio del investigador decir si el modelo es adecuado o no, dependiendo del error de estándar de estimación que obtengan. Entonces, hasta este punto tenemos 7 columnas. Con el error de estimación, ya podemos nosotros ir viendo cómo en este ejemplo y con todas las medidas que hemos obtenido, está bastante adecuado el modelo. Bien, para poder seguir, vamos a calcular nuevamente el coeficiente de determinación, pero con otra forma de hacerlo. Tenemos dos expresiones entonces. La primera es la que está en color verde, que es el coeficiente de determinación. R mayúscula se puede calcular como R minúscula al cuadrado y también como 1 menos el cociente de las sumas cuadradas del error de estimación menos el error con respecto a la media de Y. Arriba tengo el error de estimación Y menos Y estimado y abajo tengo Y menos Y barra. Y barra es la media de Y. Hay que tener cuidado con esos símbolos porque el que está arriba tiene gorrito y el que está abajo tiene barra. El gorrito significa que es a partir del modelo de estimación. Y Y barra es un único valor. Bueno, el Y gorrito es a partir del error de estándar de estimación y hay muchos valores. Hay la misma cantidad de valores de datos. Si tengo 10 pares de datos, voy a tener 10 valores de estimación. Pero el Y barra es único. Solo puedo calcular un promedio de la columna Y. Eso significa que en el término de arriba, al Y le voy a restar Y estimado. A cada valor de Y le voy a restar su valor respectivo de la estimación. Eso es arriba. Y abajo es a cada valor de Y le voy a restar el mismo valor que es el promedio. El mismo. A cada valor de Y le voy a restar su media. Sí, entonces, teniendo claro eso, bueno, una vez que tengamos claro eso, vamos a tomar la suma de las dos columnas. La suma de arriba, ya dijimos que es el color violeta, 5.732, y la suma de abajo que se ha marcado en rojo en la fórmula es la del suma de la última columna.
que es 116.5. Aquí 6.25, como les decía, sale de al primer dato 10, le resto 12.5 y al hacer el cálculo pongo aquí a la izquierda Y1, que sería Y sub 1 para representar la primera fila, el dato de la fila 1, menos Y barra, que va a ser la misma para todos. Y eso va a ser 10 menos 12.5 al cuadrado, menos 2.5 al cuadrado. Eso se hace positivo y queda 6.25 en la primera fila. Y así se llena el resto. Así se llenan todos estos hasta obtener la sumatoria. 116. Entonces vamos a utilizar estas dos últimas columnas, las que se han marcado en celeste. Y esos valores que son las sumatorias de cada uno. Sustituyendo esos valores en la expresión tenemos 1 menos 5.732 entre 116.5. Al operar aritméticamente, pues llegamos a 0.950798. Si lo dejamos con 6 decimales, así estaría bien, pero si lo queremos aproximar a 4 decimales, el 7 se convertiría en 8 y quedaría .9508, justamente el mismo dato que ya habíamos calculado con la otra expresión. Recuerdan, teníamos estos resultados. Entonces ahí ven ustedes que tenemos otra forma de calcular el R mayúscula, el coeficiente de determinación. Observen. Ahí están los resultados con el R minúscula y con la otra expresión nueva, que son las sumatorias de los cuadrados que tenemos en la expresión. El resultado básicamente es lo mismo. La diferencia es en base al número de decimales que se utilizan, pero evidentemente no hay una diferencia significativa. Es básicamente la misma respuesta. Ya si me hubiese dado .90, ya fuera una diferencia significativa. Eso ya es criterio de nosotros saber diferenciar cuando los resultados no coinciden, ¿sí? O cuando hay una diferencia sustancial. No. Con esto vamos a finalizar esta clase con la explicación de los intervalos de confianza, de la expresión, de los intervalos de confianza, pero en sí el cálculo de esto lo vamos a ver en la siguiente clase. De momento hay que ver cómo está construido la expresión, la fórmula de los intervalos de confianza. Hay dos tipos de intervalos de confianza. Los intervalos de confianza para la media condicionada, mu de y respecto a x, y los intervalos de confianza para una observación en particular de y que depende de la variable x. Las dos son muy similares, solo va a haber una pequeña diferencia que la vamos a distinguir una vez que veamos paso a paso de los términos que aparecen en el mismo. Primero vamos a ver la de arriba, para la media condicionada. Para la media condicionada vamos a utilizar el límite inferior y el límite superior. Aquí está desglosada el intervalo para los dos límites. Lo que está en el centro es la media condicionada y está en color rojo. Lo que está a la izquierda y en lo que está a la derecha son básicamente iguales, solo también hay una diferencia y es un signo que ya lo vamos a ver. Esta es la media condicionada y el otro término que aparece es el T de alfa con n-2 grados de libertad. Ese valor de T se calcula con una tabla que se llama T de Student, que en su momento se lo voy a explicar cómo se obtiene y les voy a proporcionar la tabla.
está negativo, el menos está fuera, pero el menos es de fórmula, pero el valor en sí va a ser positivo. El menos que está fuera es de fórmula. El que está antes del cuadro rojo de la T, ese es de fórmula. Al lado derecho, si observan, aparece justamente el mismo término. Luego, bueno, lo que está marcado es la parte celeste. Y la parte, perdón, la parte izquierda, el límite inferior y el que se acaba de marcar es el límite superior. La diferencia es el signo. Lo del límite inferior con el límite superior, la única diferencia es el signo. A la izquierda es negativo ese signo y a la derecha es positivo ese signo. Los demás términos, si se fijan, el primero es y gorrito sub i, que es el valor estimado en la fila i. Y la fila i va a depender de la posición de los datos. Los datos, como los hemos puesto en una tabla distribuido por columnas, cada fila representa un registro, un valor de i. La primera sería 1, 2, 3, hasta el último valor. Entonces, i va a variar desde 1 hasta el último valor. Por eso aparece con i el y gorrito. Luego, después del t, se está multiplicando por el S sub E, que es el error estándar de estimación que ya previamente hemos calculado. Si se fijan, ya vamos utilizando tres términos. El T, que es nuevo y que no hemos calculado, pero que yo les explicaré cómo se calcula. El Y estimado, que ya sabemos cómo se obtiene. Y el S sub E, que también ya sabemos cómo se obtiene. Luego de esos tres términos vienen los radicales. En las raíces, la raíz en primer lugar se está multiplicando con el S sub E. El S sub E se está multiplicando con el T. Los subíndices que tiene la T, aclaro, solo son las referencias de cómo vamos, que esos son referencias para poder encontrar el valor de T en la tabla. Ya lo voy a explicar luego. En la próxima clase voy a explicar. Ahorita solo lo estamos conociendo. Y el S, bueno, todos esos términos se están multiplicando. Con el único que se están sumando en este caso es con el Y sub I, que son independientes. Están separados por el signo más y allá a la izquierda por el signo menos. El radical tiene lo siguiente. 1 sobre n es el primer término, que es 1 sobre la cantidad de datos que tenemos, más el cociente de arriba, en el numerador, tenemos x sub i menos x barra al cuadrado. Ahí es la media al cuadrado, es un término nuevo. Pues se quiere decir que vamos a agregar una columna más para hacer esos cálculos. Una columna más para la tabla que venimos trabajando. Luego tenemos en el denominador de ese término una sumatoria de los x cuadrados, que ya sabemos cómo se obtiene, menos un cociente de la suma de las x al cuadrado dividido entre n. Observen que todo es exactamente igual, lo de la izquierda con lo de la derecha. La única excepción es el signo que aparece circulado en color verde. Todo lo demás es lo mismo, a la izquierda y a la derecha. Pero otra cosa que deben de verificar es que adentro del radical en el segundo término, en el numerador, no tiene sumatoria. Solo es paréntesis al cuadrado y así está correcto. Porque aquí no tenemos la suma, sino que cada término de cada fila va a importar. Así como el y estimado tiene un subíndice y, también en ese paréntesis la x tiene un subíndice y. Entonces, cada intervalo se va a calcular para cada fila. Eso es lo que me está indicando esa sub i. Solo las sumatorias que sí son sumatorias son las que allí explícitamente aparecen. Muy bien. Una vez explicado cada término de este intervalo de confianza para la media condicionada,
La expresión para una observación y sub x todo va a ser igual, todo. Voy a tomar de referencia el lado derecho solo para explicar la diferencia que tiene con respecto a la media condicionada. Si se fijan, el primer término es el mismo, y gorrito sub i, más igual que el más de arriba. Luego sigue el t sub alfa menos con n menos 2 multiplicado por el s sub e y luego multiplicado por el radical, y dentro del radical ahí aparece un 1 y todo lo demás es exactamente lo mismo que el radical de arriba. Ese 1 que está en el radical de la expresión de abajo, esa es la única diferencia con respecto a la media condicionada. Y una vez que hemos visto cuál es la misma diferencia se va a aplicar al lado izquierdo. Y en el lado izquierdo, miren, ese 1 que está en rojo es la única diferencia. En el lado izquierdo también aparece ese 1. Pero los signos menos y más siguen apareciendo. Siguen siendo las mismas diferencias anteriores y ahora se agrega el 1 para diferenciar la media condicionada con la observación de y sub x, los intervalos de la media condicionada con los intervalos para una observación de y sub x. Esa sería la forma de calcular los intervalos de confianza. Luego vamos a hacer, para el ejemplo que hemos venido trabajando, aplicar estos intervalos para ver cómo se va a realizar. Posteriormente, vamos a hacer lo mismo. Todo el trabajo que hemos hecho con ese ejemplo, lo vamos a hacer en Excel. Tal vez no para los mismos datos, sino para otros datos, pero aplicando todo en Excel. De momento, solo como sugerencia es revisar las clases y utilizar los otros datos que ya les he dado para que trabajen o puedan ustedes ejercitarse practicando el uso de la fórmula, conociendo las medidas, su interpretación, hasta llegar al punto donde hemos dejado antes de los intervalos, que es lo único que no hemos hecho.